El pueblo despertaba despacio, como si también tuviera miedo de comenzar el día. Las casas bajas, alineadas una junto a la otra, parecían bostezar bajo la luz tibia de la mañana. El aire olía a pan recién hecho y a tierra húmeda, y los gallos cantaban con una puntualidad que nadie se molestaba en cuestionar. Todo estaba en su lugar. Todo, menos el tiempo, que ya empezaba a avanzar sin pedir permiso. En una de esas casas vivía Ezequiel. Ezequiel era un niño bueno. De esos que escuchan cuando les hablan, que ayudan sin que se lo pidan y que sonríen incluso cuando no entienden del todo el mundo que los rodea. Tenía los ojos grandes, siempre atentos, y una imaginación tan viva que podía convertir una caja de cartón en un barco pirata o un palo seco en una espada invencible. Soñaba despierto con facilidad, y en su mente todo parecía posible. Pero Ezequiel tenía una costumbre silenciosa, casi invisible, que lo acompañaba a todas partes. Después, decía. Después hacía la tarea. Después ordenaba su cuarto. Después empezaba a dibujar, a leer, a aprender eso que tanto le llamaba la atención. El después era su refugio. Una palabra suave, cómoda, que no dolía y no exigía nada en el momento. Ezequiel estaba convencido de que siempre habría tiempo. Que el mañana era un lugar seguro al que podía mudarse cuando no tuviera ganas de empezar hoy. Cada tarde, al volver de la escuela, dejaba la mochila en una esquina y corría al patio. Se sentaba bajo el viejo árbol de naranjas y miraba el cielo cambiar de forma. Las nubes eran dragones, castillos, animales imposibles. Ahí, con la espalda apoyada en el tronco y las rodillas llenas de polvo, Ezequiel se sentía feliz. Pensaba en todas las cosas que haría algún día. Escritor, explorador, inventor. Todo estaba claro, solo no era el momento. Después, susurraba. Después empiezo. Su madre lo llamaba desde la cocina, con una voz cansada pero cariñosa. Ezequiel, ¿ya hiciste la tarea? Después, mamá, respondía él, sin mentir del todo. Porque en su mente, realmente pensaba hacerlo. No ahora, no en ese instante. Más tarde. Siempre más tarde. Los días pasaban así, uno detrás de otro, parecidos entre sí como páginas de un cuaderno nuevo. Ezequiel crecía, no de golpe, sino en pequeños pasos que casi no se notan. Sus manos se hacían más grandes, su voz cambiaba un poco, y sus sueños seguían intactos, guardados en algún rincón seguro de su interior. Pero el tiempo, a diferencia de Ezequiel, no sabía esperar. Una tarde, mientras ordenaba su cuarto a medias, dejando siempre algo para después, encontró un cuaderno viejo. Era uno que le habían regalado años atrás, con hojas en blanco y una portada azul. Lo abrió con curiosidad. Estaba casi vacío. Solo en la primera página, escrita con letra temblorosa de niño, se leía: aquí voy a escribir mis historias. Ezequiel se quedó mirando esas palabras por largo rato. Sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de nostalgia y confusión. No recordaba cuándo había dejado de escribir. Ni por qué. Cerró el cuaderno lentamente y lo dejó sobre el escritorio. Después, pensó, aunque esta vez la palabra no sonó tan liviana. Esa noche, acostado en su cama, escuchó el tic-tac del reloj en la pared. Nunca antes le había prestado atención. El sonido era constante, firme, como un recordatorio. Cada segundo caía uno tras otro, sin detenerse, sin preguntar si Ezequiel estaba listo. Por primera vez, el después no le pareció tan seguro. Cerró los ojos con una inquietud nueva. No sabía explicarla, pero estaba ahí, como una pregunta sin voz. Tal vez el mañana no era infinito. Tal vez el tiempo no se guardaba, no se acumulaba, no se obedecía. Ezequiel aún era un niño. Tenía sueños, tenía imaginación y tenía tiempo, pero también tenía una palabra que, sin darse cuenta, empezaba a robarle pequeños pedazos de su vida. Y mientras el pueblo dormía y el reloj seguía avanzando, algo quedó claro, aunque nadie lo dijera en voz alta: el verdadero desafío de Ezequiel no sería soñar, sino aprender a dejar de vivir siempre en el después antes de que el tiempo decidiera hacerlo por él.
La alarma sonaba cada mañana a la misma hora, con un timbre insistente que rompía el silencio del cuarto. Ezequiel abría los ojos apenas un segundo, lo suficiente para confirmar que el día ya lo estaba esperando, y entonces estiraba la mano, casi sin pensar. 5 minutos más. Ese pequeño gesto se volvió un ritual. Un acuerdo silencioso entre él y el tiempo, aunque el tiempo nunca aceptaba negociar. Ezequiel se giraba del otro lado de la cama, convencido de que 5 minutos no podían hacer ninguna diferencia. Cerraba los ojos y, por un instante, sentía paz. Pero cuando volvía a abrirlos, el reloj parecía burlarse de él. Siempre era tarde. Se vestía rápido, con movimientos torpes, y salía de casa sin terminar el desayuno. El camino a la escuela lo recorría con prisa, esquivando charcos y pensamientos. Llegaba cuando la clase ya había empezado, bajo la mirada cansada del maestro y las risas apagadas de algunos compañeros. Ezequiel bajaba la cabeza, prometiéndose a sí mismo que mañana sería distinto. Después me organizo mejor, se decía. Mañana llego temprano. Pero el mañana siempre llegaba igual. En el salón, Ezequiel entendía las lecciones. Escuchaba, observaba, sabía las respuestas. Su mente era rápida, despierta. Sin embargo, cuando era momento de entregar tareas o terminar trabajos, algo se detenía dentro de él. Dejaba hojas a medias, ideas sin cerrar, esfuerzos incompletos. No porque no pudiera, sino porque sentía que aún había tiempo. Siempre tiempo. Veía a sus compañeros avanzar. Algunos no eran más inteligentes, ni más talentosos. Simplemente empezaban. Terminaban. Entregaban. Mientras ellos celebraban pequeños logros, Ezequiel se quedaba sentado, con esa sensación amarga de haber estado a punto, otra vez. La tarde lo encontraba igual que la mañana, prometiendo. Después hago la tarea. Después ordeno. Después practico. El después ya no era solo una palabra. Era una rutina. Un hábito silencioso que se repetía día tras día, hasta volverse invisible. Una tarde gris, el maestro pidió a la clase un proyecto especial. No era obligatorio, pero sí importante. Quien lo entregara tendría la oportunidad de participar en una exposición frente a todo el colegio. Los ojos de Ezequiel brillaron. Tenía ideas. Muchas. Historias, dibujos, explicaciones que solo él podía imaginar. Hay 2 semanas, anunció el maestro. Aprovechen el tiempo. Ezequiel sonrió. 2 semanas le parecieron una eternidad. El primer día pensó en cómo lo haría. El segundo, reunió algunos materiales. El tercero, decidió que aún no era el momento perfecto. Y así, sin darse cuenta, las semanas comenzaron a encogerse. El cuaderno seguía en blanco. Las ideas, guardadas. El proyecto, intacto. Mañana empiezo en serio, se repetía, ya con menos seguridad. La noche antes de la entrega, el reloj volvió a hablarle con su tic-tac constante. Ezequiel abrió el cuaderno con manos temblorosas. Intentó escribir, dibujar, armar algo. Pero el tiempo, ese viejo conocido al que siempre había dejado para después, ahora no le alcanzaba. Al día siguiente, llegó al salón con el cuaderno cerrado. Cuando el maestro pidió los trabajos, uno a uno sus compañeros pasaron al frente. Ezequiel observaba en silencio. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de vergüenza y tristeza. No era que no hubiera podido hacerlo. Era que no lo había hecho. ¿Y tú, Ezequiel?, preguntó el maestro con voz suave. Ezequiel negó con la cabeza. No lo terminé. El salón quedó en silencio. El maestro no lo regañó. No levantó la voz. Solo lo miró por un instante más largo de lo normal. El talento sin acción se pierde, dijo finalmente. Y el tiempo no espera a nadie. Esas palabras no sonaron duras, pero quedaron clavadas. Esa tarde, de regreso a casa, Ezequiel caminó más lento de lo habitual. Por primera vez, no pensaba en lo que haría después, sino en todo lo que había dejado pasar. Entendió algo que nunca antes había querido aceptar: no le faltaba capacidad. No le faltaban sueños. Le faltaba urgencia. Y entonces ocurrió algo inesperado. Al llegar a su cuarto, encontró el viejo cuaderno azul abierto sobre el escritorio. Su madre lo había encontrado mientras limpiaba. Pensé que quizá querrías usarlo, le dijo, sonriendo. El tiempo pasa rápido,
Hijo. Ezequiel tocó las hojas en blanco. Esta vez, el después no apareció de inmediato. El silencio se llenó de una tensión nueva, incómoda, pero necesaria. Por primera vez, el tiempo dejó de parecer infinito, y esa revelación, lejos de tranquilizarlo, lo obligó a enfrentarse a una verdad que cambiaría su historia para siempre. Las voces comenzaron a rodear a Ezequiel como un eco constante, suave al principio, casi amable. No gritaban. No exigían. Advertían. Su madre era la primera. Cada mañana, mientras le preparaba el desayuno que muchas veces quedaba a medias, lo miraba con una mezcla de ternura y preocupación. El tiempo no se guarda, hijo, le decía. Lo que no haces hoy, mañana pesa el doble. Ezequiel asentía. Siempre asentía. Sabía que ella tenía razón, y aún así, algo dentro de él se resistía a moverse. No era rebeldía. Era costumbre. Una costumbre tan vieja que ya no sabía cómo romperla. En la escuela, los maestros repetían el mensaje con distintas palabras. Algunos con paciencia, otros con cansancio. Tienes potencial, Ezequiel. Podrías llegar lejos si te esforzaras más. No esperes a que sea tarde. Las frases caían sobre él como lluvia fina. Las escuchaba, las entendía, pero no lo empapaban. Salía del salón con la sensación de haber aprendido algo importante, solo para olvidarlo al llegar a casa. El después seguía ahí, fiel, cómodo, tentador. Pero fueron los ancianos del pueblo quienes hablaron de una forma distinta. Ezequiel solía pasar por la plaza al atardecer. Allí, bajo la sombra de los árboles viejos, se sentaban los hombres y mujeres que parecían haberlo visto todo. Sus rostros estaban llenos de arrugas profundas, como mapas de caminos ya recorridos. Cuando Ezequiel pasaba, algunos lo llamaban con un gesto lento de la mano. «Ven, muchacho», decía don Anselmo, apoyándose en su bastón. «Siéntate un momento». Ezequiel obedecía por respeto. Los ancianos no hablaban con prisa. Cada palabra parecía medida, como si supieran que no le sobraba ninguna. «El tiempo es traicionero», decía una mujer de cabello blanco. «Al principio parece infinito. Luego, un día, te das cuenta de que ya no está. No esperes a sentirte listo», agregaba otro. «Nadie lo está nunca». Ezequiel los escuchaba en silencio. Algo en esas voces lo incomodaba. No eran consejos vacíos. Eran advertencias nacidas del arrepentimiento. Sin embargo, cuando se levantaba y seguía su camino, el mundo volvía a su ritmo habitual, y la urgencia se disolvía como humo. Después, pensaba. Todavía hay tiempo. Una noche, mientras hacía la tarea a medias, escuchó a su madre hablar por teléfono en la cocina. No pretendía escuchar, pero su nombre apareció entre las palabras. «Me preocupa», decía ella. «Es buen niño, pero siempre espera. Como si creyera que la vida lo va a esperar a él». Ezequiel cerró el cuaderno. Sintió un nudo en el estómago. Por primera vez, la palabra después le pesó. Al día siguiente, ocurrió algo que nadie esperaba. Don Anselmo no estaba en la plaza. Los ancianos hablaban en voz baja. Ezequiel se acercó, inquieto. «Se fue esta madrugada», dijo uno de ellos. Así, sin avisar. Ezequiel sintió un frío recorrerle la espalda. Recordó la última vez que don Anselmo le habló, apenas unos días atrás. Le había dicho, «Hazlo hoy, muchacho. Mañana es una promesa que no siempre se cumple». Ezequiel nunca respondió. Pensó que después volvería a sentarse con él. Después habría tiempo para escuchar mejor. Pero ese después no llegó. Esa noche, Ezequiel no pudo dormir. El tic-tac del reloj sonaba más fuerte que nunca, como si llenara toda la habitación. Cada segundo parecía marcar una ausencia. Una oportunidad perdida. Comprendió algo que hasta entonces había ignorado: las voces no estaban ahí para molestarlo. Estaban intentando salvarlo. No del fracaso, sino del arrepentimiento. Y, sin embargo, al amanecer, cuando la alarma sonó,
Ezequiel volvió a estirar la mano. 5 minutos más. El giro fue silencioso, casi cruel. A pesar de todas las advertencias, de todas las palabras, de todas las pérdidas pequeñas y grandes, Ezequiel seguía sin actuar. No porque no entendiera, sino porque cambiar daba miedo. Porque empezar significaba dejar de esconderse detrás del después. Las voces habían hablado. El tiempo había advertido. Ahora, sin que él lo supiera del todo, la historia avanzaba hacia un punto en el que ya no habría consejos, ni ancianos en la plaza, ni mañanas indulgentes. Solo consecuencias. Y el tiempo, como siempre, seguía avanzando. La noticia llegó una mañana cualquiera, de esas que parecen iguales a todas, pero que en silencio cambian algo para siempre. Ezequiel estaba sentado en el último banco del salón cuando escuchó su nombre, no el suyo, sino el de Tomás. Tomás, su amigo de la infancia. El niño con el que había compartido canicas, secretos y planes grandiosos bajo el árbol de naranjas. El mismo que, como él, soñaba despierto, pero que, a diferencia de Ezequiel, había empezado a actuar. Tomás ha sido seleccionado para el programa, anunció el maestro. Es una gran oportunidad. Solo unos pocos lo logran. El salón estalló en aplausos. Tomás se levantó, sorprendido, con una sonrisa que mezclaba orgullo y nervios. Ezequiel aplaudió también, pero sus manos se movían lentas, pesadas. Sentía algo clavarse en el pecho. No era rabia. No era enojo. Era una punzada profunda, incómoda, que no sabía cómo nombrar. Envidia. Y junto a ella, una tristeza aún mayor. Ezequiel recordó todas las veces que Tomás le habló de ese programa, de los exámenes, de las prácticas, de las tardes en las que había decidido quedarse estudiando mientras él decía después. Recordó haber pensado que aún había tiempo para intentarlo, que no valía la pena apresurarse. Ahora, el tiempo había elegido a uno de los dos. Al salir de la escuela, caminaron juntos como siempre. El silencio entre ellos era distinto, más denso. Tomás fue el primero en hablar. Nunca pensé que lo lograría, dijo. Hubo días en los que quise rendirme. Ezequiel lo miró de reojo. Pero no lo hiciste. Tomás negó con la cabeza, pensativo. No. Me dio miedo perder la oportunidad. Esa frase se quedó flotando entre los dos. Ezequiel sintió que algo se rompía por dentro. Porque él sí había tenido miedo. No de perder, sino de empezar. Esa tarde, Ezequiel volvió solo a casa. El camino le pareció más largo de lo normal. Cada paso era una pregunta. ¿Y si yo también hubiera podido? ¿Y si no hubiera esperado tanto? Al llegar a su cuarto, se sentó frente al escritorio. El cuaderno azul seguía ahí, intacto, como un testigo silencioso. Lo abrió. Las hojas en blanco ya no le parecieron llenas de promesas, sino de ausencias. Por primera vez, no pensó en el después. Pensó en todo lo que no había sido. La noche cayó lenta. El reloj marcaba las horas con una crueldad nueva. Ezequiel entendió algo que nunca había sentido con tanta claridad. El tiempo no era infinito. No era un amigo paciente. Era una corriente que seguía avanzando, con o sin él. Y entonces ocurrió el giro. Sonó el teléfono. Era Tomás. Me voy en 2 semanas, dijo con voz temblorosa. Quería decírtelo yo. Ezequiel cerró los ojos. 2 semanas. Ese número le golpeó más fuerte de lo esperado. 2 semanas en las que su amigo comenzaría una vida distinta, mientras él seguiría en el mismo lugar, con las mismas promesas aplazadas. Me alegro por ti, logró decir. Y era verdad. Pero también era verdad que algo dentro de él se estaba quebrando. Esa noche, Ezequiel no apagó la alarma para pedir 5 minutos más. Se quedó despierto, mirando el techo, escuchando el tic-tac que ahora sonaba como una cuenta regresiva. No sabía qué hacer todavía, no tenía un plan claro, pero por primera vez sentía urgencia. El tiempo ya no parecía un campo abierto sin límites. Ahora tenía bordes. Tenía finales. Y en medio de esa revelación, Ezequiel comprendió que aquel dolor, la envidia, la tristeza, el miedo, no era un castigo, sino una señal. El primer despertar. El aviso de que aún estaba a tiempo, pero no para siempre. El mañana seguía existiendo. La pregunta,
por primera vez real, era si él se atrevería a alcanzarlo antes de que se cerrara para siempre. El pueblo no estaba acostumbrado a las novedades. Todo llegaba despacio, como si incluso los cambios pidieran permiso antes de entrar. Por eso, cuando se corrió el rumor de que un hombre extraño había llegado y se había instalado cerca de la plaza, nadie supo muy bien qué pensar. Decían que no era joven ni viejo, que hablaba poco, que caminaba sin prisa, como si no tuviera a dónde ir, o como si ya hubiera llegado. Ezequiel lo vio por primera vez una tarde, sentado en una banca, observando a la gente pasar. No vendía nada. No pedía nada. Solo miraba. Sus ojos eran tranquilos, pero profundos, como si vieran más allá de lo evidente. Algo en él incomodó a Ezequiel, y al mismo tiempo, lo atrajo. Intentó seguir de largo, pero una voz lo detuvo. Siempre caminas como si llegaras tarde, dijo el hombre, sin levantar la voz. Ezequiel se giró, sorprendido. ¿Me conoce? El sabio sonrió apenas. No hace falta conocer a alguien para reconocerlo. Ezequiel dudó, pero se sentó a su lado. El silencio entre ambos no fue incómodo. Fue distinto. Pesado, pero claro. Dicen que usted es sabio, comentó Ezequiel, casi con vergüenza. Eso dicen los que necesitan respuestas, respondió el hombre. Yo solo hago preguntas. Ezequiel frunció el ceño. Yo, siempre siento que no me alcanza el tiempo. El sabio lo miró entonces, de verdad. No con juicio, sino con atención. No te falta tiempo, dijo. Te falta conciencia de su valor. La frase cayó como un golpe seco. Ezequiel abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. El hombre continuó. El tiempo es como una moneda invisible. La gastas todos los días, pero nunca miras en qué. Cuando te das cuenta, ya no está. Ezequiel sintió un nudo en la garganta. Pensó en Tomás. En el cuaderno azul. En las mañanas perdidas, en los 5 minutos más. ¿Y cómo se aprende a valorarlo? Preguntó, casi en un susurro. El sabio se levantó lentamente. Cuando entiendes que no vuelve, dijo. Pero no con la cabeza, sino con el corazón. Ezequiel lo siguió con la mirada mientras se alejaba. Pensó que la conversación había terminado, pero antes de irse del todo, el hombre se detuvo. Mañana, al amanecer, añadió. Ven al viejo reloj del pueblo. Si llegas tarde, no me busques. Y se fue. Esa noche, Ezequiel no durmió. La invitación no sonaba a una oportunidad más. Sonaba a una prueba. Por primera vez, el después no apareció como refugio. Al contrario, se sintió como una amenaza. Cuando la alarma sonó, Ezequiel no la apagó. Se levantó de inmediato. El corazón le latía con fuerza. Salió de casa antes de que el sol terminara de asomarse. Llegó al reloj. El sabio ya estaba allí. Llegaste, dijo, como si confirmara algo importante. Sin decir más, comenzó a caminar. Ezequiel lo siguió hasta las afueras del pueblo, donde el camino se volvía estrecho y silencioso. Llegaron a una colina desde la que se veía todo. Las casas, la plaza, la escuela, los caminos que se abrían hacia otros destinos. Mira bien, dijo el sabio. Ese es tu tiempo. Ezequiel no entendía. Cada día que pasa, eliges un camino, continuó. Incluso cuando decides no decidir. Entonces vino el giro. El sabio sacó del bolsillo un reloj antiguo. No funcionaba. Este era de don Anselmo, dijo. Me lo dio antes de morir. Ezequiel sintió que el aire le faltaba. Me pidió que se lo diera al niño que vivía en él después. Ezequiel tomó el reloj con manos temblorosas. Estaba frío. Pesado. No puedo darte más tiempo, dijo el sabio. Pero puedo darte esta verdad. Cada momento que postergas, alguien más avanza. El sol terminó de salir. La luz cubrió el pueblo. Ezequiel entendió que ese encuentro no era casual. Era una última advertencia disfrazada de oportunidad. El sabio comenzó a alejarse. ¿Volveré a verlo? Preguntó Ezequiel. El hombre sonrió, sin girarse. Si entiendes el valor del tiempo, ya no me necesitarás. Ezequiel se quedó solo, con el reloj en la mano y una certeza nueva latiendo en el pecho. El tiempo no le debía nada. Y a partir de ese momento, cada decisión contaría.
El sabio regresó al pueblo al caer la tarde, como si el día lo hubiera traído de vuelta con una misión clara. Ezequiel lo vio desde lejos, sentado en la misma banca de la plaza, con la calma intacta y la mirada perdida en el horizonte. Esta vez, no dudó. Se acercó y se sentó frente a él, esperando. «Hoy te contaré una historia», dijo el sabio. «No para entretenerte, sino para que decidas qué hacer con tu tiempo». Ezequiel asintió. El murmullo del pueblo se desvaneció poco a poco, como si el mundo entero se preparara para escuchar. «Había una vez un rey», comenzó, «poderoso y justo, que deseaba recompensar a un viejo amigo. No con palabras ni con promesas, sino con un tesoro tan grande que podía cambiar su vida para siempre». Ezequiel cerró los ojos e imaginó el palacio, las torres altas, el brillo del oro. El rey llamó a su amigo y le dijo: «Mañana, desde el amanecer hasta que el sol se oculte, todo el terreno que logres recorrer será tuyo. Oro, tierras, riquezas. Todo. Pero hay una condición: cuando el sol se ponga, debes estar de regreso aquí». El amigo del rey sonrió. Le pareció una oportunidad generosa, casi imposible de perder. Al amanecer, continuó el sabio, el hombre salió con entusiasmo. Caminó rápido, con la vista fija en el horizonte. Cada paso era una promesa. Cada metro, una ganancia. Ezequiel sintió que algo dentro de él se tensaba. Pero a media mañana, el hombre pensó: «He avanzado mucho. Merece la pena descansar un poco». Se sentó bajo un árbol, comió, bebió, cerró los ojos solo un instante. El sabio hizo una pausa. Cuando volvió a ponerse en pie, el sol ya estaba más alto. Ezequiel tragó saliva. Siguió caminando. El terreno era fértil, abundante. Pensó en todo lo que ya había ganado y en lo que aún podía conseguir. Al llegar el mediodía, el cansancio volvió a aparecer. «Después sigo», se dijo. Y volvió a detenerse. La palabra resonó en el pecho de Ezequiel como un golpe seco. Por la tarde, al mirar el cielo, el hombre se dio cuenta de que el sol comenzaba a descender. Corrió. Avanzó sin mirar atrás. Pero el cuerpo ya no respondía igual. El cansancio acumulado, las pausas, el tiempo perdido, todo pesaba. El sabio bajó la voz. Cuando el sol finalmente se ocultó, el hombre cayó al suelo, exhausto, a pocos pasos del palacio. Ezequiel sintió un nudo en la garganta. «¿Y el tesoro?», preguntó. El sabio lo miró con seriedad. «El rey cumplió su palabra», respondió. «Le dio todo el terreno que había recorrido, pero no pudo disfrutarlo. Murió justo al llegar. Había ganado mucho, pero había perdido lo único que necesitaba para gozarlo: el tiempo». El silencio se apoderó de la plaza. «Las oportunidades», continuó el sabio, «no se pierden por falta de capacidad, sino por exceso de postergación. Tienen horario. Y cuando ese horario termina, no hay riqueza que lo compense». Ezequiel bajó la mirada. Vio su reflejo en el suelo polvoriento. Entendió que él era ese hombre. Que su tesoro no era oro ni tierras, sino su propia vida. «¿Y el giro?», preguntó el sabio de pronto, rompiendo la quietud. «¿Quieres saber lo que nadie cuenta de esta historia?». Ezequiel levantó la vista, sorprendido. «El rey no castigó a su amigo», dijo. «El castigo se lo dio él mismo. Porque el rey nunca le pidió que corriera, ni que se exigiera hasta morir. Solo le pidió que no se detuviera por miedo, comodidad o distracción». Las palabras cayeron como una revelación. «El tesoro siempre estuvo ahí», concluyó. Pero él eligió postergar. Ezequiel apretó el reloj antiguo entre sus manos. Por primera vez, entendió con claridad brutal que cada pausa innecesaria, cada después, era una renuncia silenciosa. El sabio se levantó. «Ahora sabes la historia», dijo. «Falta ver si aprenderás de ella, o si la repetirás». Ezequiel se quedó solo en la plaza, con el eco de la parábola latiendo en el pecho. El tiempo seguía avanzando, como siempre. La diferencia era que ahora él sabía que cada oportunidad tenía un horario, y que el suyo ya había comenzado a correr. El silencio que dejó la historia del rey no fue vacío. Fue denso, como una puerta cerrada que exige ser abierta. Ezequiel pasó la noche inquieto, dando vueltas en la cama, con la parábola repitiéndose en su mente una y otra vez. El hombre que caminó, que descansó, que postergó,
y que llegó tarde. Demasiado tarde. Al amanecer, el sabio volvió a aparecer. Esta vez no estaba en la plaza, sino frente al antiguo edificio del ayuntamiento, donde el reloj marcaba las horas con una solemnidad casi sagrada. Ezequiel llegó puntual. No por miedo, sino por algo nuevo que comenzaba a crecerle dentro. Hoy no te contaré una historia, dijo el sabio. Hoy aprenderás una lección. Ezequiel esperó. El rey de la parábola, continuó, no siempre fue poderoso. Antes de gobernar un reino, tuvo que gobernarse a sí mismo. Caminaron juntos por calles tranquilas, aún vacías. El sabio hablaba mientras avanzaban, sin detenerse. La gente cree que la riqueza está en grandes oportunidades, dijo. En golpes de suerte, en momentos únicos. Pero el rey aprendió algo distinto, la verdadera riqueza se construye en lo pequeño. En lo diario. En lo que casi nadie ve. Llegaron a una casa sencilla, de muros gastados. El sabio se detuvo. Aquí vivió el hombre de la historia, dijo, como si hablara de alguien real. Después de perder su oportunidad, el rey no lo abandonó. Le dio algo más valioso que el tesoro. Ezequiel frunció el ceño. ¿Qué fue? El sabio sonrió. Disciplina. Ezequiel sintió una leve decepción. La palabra no sonaba grandiosa. No brillaba. No prometía milagros. El rey le dio horarios, continuó. Tareas pequeñas. Metas tan simples que parecían insignificantes. Levantarse a la misma hora. Trabajar un poco cada día. Descansar cuando correspondía, no cuando el miedo o la flojera lo pedían. ¿Y eso lo hizo rico? Preguntó Ezequiel. Lo hizo libre, respondió el sabio. Porque quien domina su tiempo, domina su vida. Ezequiel guardó silencio. Pensó en sus mañanas caóticas, en las alarmas apagadas, en las tareas inconclusas. Siempre había esperado sentir ganas, motivación, inspiración. Nunca había entendido que empezar sin ganas también era una forma de valentía. La disciplina no es castigo, añadió el sabio. Es cuidado. Es decirle al tiempo, sé que vales, y no te voy a desperdiciar. Caminaron de regreso a la plaza. El sol ya estaba alto. La vida del pueblo comenzaba a moverse. El sabio se detuvo frente a Ezequiel y, por primera vez, le habló con una firmeza distinta. Quiero que mañana empieces, dijo. No con grandes promesas. Con una sola cosa. Pequeña. Clara. Cumplida. ¿Y si fallo? Preguntó Ezequiel, casi sin voz. El sabio lo miró con compasión. Fallará quien no lo intente. Tú aprenderás. Esa noche, Ezequiel hizo algo que nunca había hecho, escribió un horario. Nada ambicioso. Despertar a la misma hora. 30 minutos para trabajar en lo que había postergado tanto. 30 minutos sin excusas. Cuando apagó la luz, sintió miedo. La disciplina le exigía algo que nunca antes había dado, constancia. El giro llegó al amanecer. La alarma sonó, y Ezequiel se levantó. No sintió motivación. No sintió entusiasmo. Solo se levantó. Cumplió. Se sentó frente al escritorio y abrió el cuaderno azul. Escribió una línea. Solo una. Pero la escribió. En ese gesto mínimo, ocurrió algo inmenso. Ezequiel entendió que el verdadero cambio no llegaría como una revelación dramática, sino como una repetición silenciosa. Día tras día. Paso a paso. Sin aplausos. Mientras el sol iluminaba el pueblo, una certeza se asentó en su interior. La disciplina no le daría más tiempo, pero haría que cada momento contara. Y por primera vez, el tiempo dejó de ser un enemigo. Se convirtió en un aliado exigente, pero justo. El cambio no llegó como una explosión. No hubo música triunfal ni promesas grandiosas. Llegó en silencio, casi sin que nadie lo notara, como llega el amanecer cuando uno no está mirando el cielo. La primera mañana, Ezequiel se levantó a la hora que había escrito en su horario. El cuerpo protestó. La mente buscó excusas. Él después intentó abrirse paso, seductor y conocido. Pero Ezequiel respiró hondo y se sentó frente al escritorio. 30 minutos. Nada más. El cuaderno azul lo miraba, expectante. Escribió poco. Torpe. Inseguro. Pero escribió. Al terminar,
no sintió euforia. Sintió algo más extraño, respeto por sí mismo. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo mañanas en las que volvió a apagar la alarma. Tardes en las que el cansancio lo venció. Momentos en los que pensó que todo ese esfuerzo no tenía sentido. El viejo hábito no se rendía sin pelear. Hoy no pasa nada, se decía. Mañana retomo. Pero ahora había una diferencia. Ezequiel ya sabía a dónde conducía ese camino. Cuando fallaba, no abandonaba. Volvía. Se levantaba al día siguiente y retomaba la tarea, aunque fuera con vergüenza, aunque fuera con miedo. Entendió que la disciplina no consistía en no caer, sino en no quedarse en el suelo. Poco a poco, su cuarto comenzó a ordenarse. No de golpe, sino por partes. Un cajón hoy. Un estante mañana. Su mochila dejó de ser un caos. Sus tareas empezaron a entregarse completas. No perfectas, pero completas. Y con ese orden externo, algo dentro de él empezó a acomodarse también. En la escuela, los maestros notaron el cambio antes que él. Ya no llegaba siempre tarde. Participaba más. Escuchaba con atención. No porque hubiera cambiado su inteligencia, sino porque ahora estaba presente. Entero. Un día, el maestro se le acercó al final de la clase. «Te noto distinto, Ezequiel», dijo. «Más firme». Ezequiel sonrió, sorprendido. No se sentía firme. Se sentía en construcción. Tomás volvió al pueblo una tarde de visita. Traía historias nuevas, proyectos, planes. Antes, Ezequiel habría sentido esa punzada amarga. Esta vez fue diferente. Sintió admiración y algo más cercano a la esperanza. «¿Te ves bien?», le dijo Tomás. «¿Qué hiciste?». Ezequiel pensó la respuesta unos segundos. «Empecé», dijo simplemente. La transformación no fue rápida, ni limpia. Hubo retrocesos. Hubo días grises. Hubo momentos en los que Ezequiel dudó de sí mismo como nunca antes. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba el reloj antiguo en su cajón. Recordaba la historia del rey. Recordaba que las oportunidades tenían horario. El giro llegó una noche inesperada. Revisando papeles viejos, Ezequiel encontró una carta. Era del programa al que Tomás había sido aceptado. Había una fecha, ya pasada, y un espacio donde decía, lista de suplentes. El nombre de Ezequiel estaba ahí. Había estado más cerca de lo que imaginó. Sintió un golpe en el pecho. Tristeza. Pero también algo distinto. Antes, esa revelación lo habría destruido. Ahora, lo fortalecía. No llegué, pensó. Pero ya no soy el mismo. Esa noche, en lugar de hundirse, escribió. Escribió sobre el niño del después. Sobre el miedo. Sobre el tiempo. Sobre la disciplina. Las palabras salieron con una claridad nueva, como si hubieran estado esperando orden para aparecer. Ezequiel comprendió algo esencial. Su transformación no consistía en alcanzar un logro inmediato, sino en convertirse en alguien capaz de sostener un proceso. El tiempo seguía avanzando. Pero ya no lo arrastraba. Ahora, Ezequiel caminaba con él. Con pasos pequeños. Firmes. Con la certeza de que, aunque aún faltaba camino, por primera vez estaba avanzando hacia adelante, y no dejándolo para después. El tiempo no hizo ningún gesto para anunciarlo. No se detuvo, no esperó, no dio explicaciones. Simplemente siguió avanzando, como siempre. La diferencia era que Ezequiel ya no caminaba dormido junto a él. Las mañanas comenzaron a tener un peso distinto. No porque fueran perfectas, sino porque eran conscientes. Cada vez que la alarma sonaba, Ezequiel sabía que ese sonido no marcaba una obligación, sino una oportunidad. No una promesa eterna, sino un instante irrepetible. Había días buenos y días difíciles. Días en los que todo fluía y días en los que el cansancio lo empujaba a querer volver al viejo refugio del después. Pero ahora entendía algo que antes ignoraba: el tiempo no se recupera, se honra. Honrar el tiempo no significaba vivir corriendo, ni llenarse de tareas hasta el agotamiento. Significaba estar presente. Cumplir lo que se promete. Empezar incluso cuando no hay ganas. Elegir con intención. Una tarde,
Ezequiel volvió a la colina donde el sabio le había mostrado el pueblo desde lo alto. El reloj antiguo seguía en su bolsillo. Lo sacó y lo observó con calma. Seguía sin funcionar. Pero ya no lo veía como un objeto roto, sino como un recordatorio vivo. No puedo devolverte el pasado, susurró. Pero puedo hacer algo con este momento. El giro final llegó cuando menos lo esperaba. El sabio ya no estaba en el pueblo. Nadie supo decir cuándo se fue. Algunos afirmaban que nunca había vivido ahí. Otros decían que siempre había estado, solo que nadie lo había notado antes. Ezequiel lo buscó varios días, con una inquietud parecida al miedo. Hasta que comprendió. El sabio no había venido a quedarse. Había venido a despertar. Esa noche, Ezequiel abrió el cuaderno azul por la primera página. Ya no estaba en blanco. Estaba lleno de palabras, tachones, ideas, errores, avances. Vida. Sonrió al darse cuenta de que el cuaderno ya no representaba lo que soñaba hacer algún día, sino lo que estaba haciendo ahora. Recordó al niño que fue. El niño bueno, imaginativo, atrapado en el después. Sintió ternura por él. No lo juzgó. Entendió que ese niño solo no sabía lo que ahora él sabía. Que cada minuto bien usado abre puertas que el mañana no promete. Que las oportunidades no esperan a que uno se sienta listo. Que empezar ahora lo cambia todo. Al día siguiente, el pueblo despertó como siempre. Las casas, la plaza, el reloj marcando las horas. Todo parecía igual. Pero algo había cambiado. Ezequiel caminó por las calles con paso firme. No sabía exactamente a dónde llegaría, ni qué tan lejos podría ir. Pero por primera vez, eso no lo paralizaba. Porque había aprendido la lección final. El tiempo no es nuestro. Pero mientras está con nosotros, podemos honrarlo. Y a veces, eso basta para cambiar una vida entera. Fin.